Muy buenos días, estimados estudiantes. Después de un fin de semana largo, retomamos con fuerza nuestras labores y trabajos. Y para ustedes, trabajar es estudiar. Y si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. El pasado lunes 29 de junio celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, columnas fundamentales de la Iglesia de Jesucristo. Este día, en la Iglesia, también es denominado como el Día del Papa. En toda la Iglesia universal, católica, en todos los rincones del mundo, en China, África, Estados Unidos, Brasil, Finlandia, Perú, Guajana, Ocobamba, Uripa, Cocharcas, etc., dentro de las celebraciones litúrgicas, se han leído 3 lecturas y un salmo. La primera lectura fue de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, 1 hasta 11. La segunda lectura, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 hasta 8 y 17 hasta 18. La tercera lectura fue del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 hasta 19 y Salmo 30. Espero que en algún momento se puedan dar el tiempo para leer y me cuentan sus experiencias. Ahora solo tocaremos unas pinceladas de cada uno. Y para comenzar bien nuestra reflexión, te debe quedar bien claro el término Papa. Estimados estudiantes, la palabra Papa es una sigla que significa Pedro, apóstol, el primero entre los apóstoles. ¿Estamos? Fíjate en la primera frase del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice: en aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a los miembros de la iglesia. Hechos 12:1. Nuevamente, con esta frase que te quede bien claro, ¿a qué iglesia se refiere? Se refiere a la iglesia, a la comunidad que Jesús fundó allá en Jerusalén por los años 30, 33, como ya dijimos anteriormente. No te olvides. Primero. Segundo, vamos con la experiencia de San Pablo. Dice: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Segunda de Timoteo 4:7. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Nos está diciendo que la vida cristiana es un combate, es una lucha, es como una guerra diaria contra el Satanás. Nos está diciendo que formar parte de la Iglesia de Cristo, formar parte de la comunidad o la Asamblea de Cristo, no es fácil. Porque congregarse para celebrar el culto, escrutar la palabra, celebrar los sacramentos, cumplir las normas de convivencia, es decir, los 10 mandamientos, obedecer a las autoridades, esto es, el Papa y los obispos, no es nada fácil. Humanamente es imposible, racionalmente no se entiende. Por eso San Pablo nos cuenta su experiencia y nos dice que él ganó esta batalla, llegó hasta la meta, perseveró hasta el final de su vida. Y hablando de perseverancia, San Pablo también nos dice: he mantenido la fe. He mantenido la fe. ¿Cuál fe? La que recibió de la Iglesia de Cristo, el bautismo que recibió en la Iglesia de Cristo, los sacramentos y las enseñanzas que recibió de la Iglesia de Cristo. Te pregunto, y quiero que te respondas con la verdad, ante Dios y ante tu conciencia. ¿Tú formas parte de la Iglesia de Cristo? ¿Estás perseverando en la Iglesia de Cristo? Mateo 24:13. ¿Te preocupas y haces algo por prepararte y recibir los sacramentos en la Iglesia de Cristo? ¿Tienes las armas con que combatir al demonio? Seguro te preguntarás, ¿cuál arma? La Biblia, el Santo Rosario y la cruz. Digo armas porque el demonio y sus seguidores a estas 3 cosas detestan, odian, reniegan contra ellos, les da miedo
aún peor, si la sabes usar y usas con tu familia, Satanás solo se quedará en la puerta y se asomará por la ventana como un ladrón buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Así que te pregunto una vez más, ¿te sigues manteniendo en la fe? ¿Estás perseverando en esa fe que tus abuelos, tus padres y tú fueron bautizados, fueron bautizadas? ¿O ya caíste en las trampas del engaño? Mateo 24, 4-5. ¿O ya te endulzaron los oídos y te sacaron de la iglesia? Mateo 24, 11. Si es así, andas descarriado, andas en caminos equivocados, aunque parezcan buenos, aunque hayas visto milagros. Ahí no está Cristo. ¿Está claro? Tercero, Jesús, como siempre, andaba rodeado de sus apóstoles y discípulos. Y un día, estando en Cesarea de Filipo, Jesús, preocupado por su identidad, les mandó a hacer una encuesta. La pregunta fue: ¿quién dice la gente que soy yo? Y más tarde regresaron con las respuestas. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Mateo 16, 13-14. Les pregunto a ustedes, ¿las personas de Cesarea acertaron o no acertaron con la respuesta? Por supuesto que no acertaron. Y Jesús continuó: ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 15. En medio de la confusión, Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Versículo 16. Nuevamente les pregunto, ¿Pedro acertó o no acertó con la respuesta? ¡Sí acertó! Y Jesús le puso una carita feliz, porque ahora sí, gracias a Pedro, todos saben quién está ahí en medio de ellos. Todos saben quién es Jesús. Ahora, atentos con lo que viene, atentos. Después de esta respuesta, Jesús quiere que todo el mundo sepa la identidad de Pedro. Quiere que sepan de aquí en adelante quién es Pedro. Y toda la gente está atenta y con los ojos bien abiertos en esta escena, en este gran acontecimiento. Y dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Versículo 18-19. Estas palabras Jesús no se ha inventado. Jesús no se inventa nada. Él vino a dar cumplimiento todo lo que los profetas ya decían en el Antiguo Testamento. Y en este caso concreto, por ejemplo, para designar la autoridad de Pedro en la iglesia o en su comunidad, tomó los escritos del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 20-22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Le revestiré su túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave en la casa de David. Sobre su hombro abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, verdad? Por eso el Papa también se le llama Padre, Santo Padre. ¿Ok? Tal vez alguien me preguntará, ¿y por qué eligió a Pedro? ¿Por qué no eligió a otro más capaz, más bueno o más inteligente, como por ejemplo Pablo? Y déjame decirte que esa pregunta se la tienes que hacer al mismo Jesús. Y Él gustosamente te va a dar la respuesta. Con lo que respecta a mí y a todos los que formamos y viajamos en la barca de Jesús, que es su iglesia, solo nos toca aceptar la voluntad de Dios, someternos a la autoridad que el mismo Jesús nos dejó. Otra alternativa sería lo siguiente: ojo,
Otra alternativa sería lo siguiente, y muchos ya lo tomaron, porque resulta más razonable, más humano, más manejable para algunos caprichosos que solo buscan ser el centro de la atención, buscan ser aplaudidos, buscan ser diositos y se imponen autoridad que nadie les dio. Imagínate en este mundo, imagínate que en este mundo sea como el mar, y en el mar la única manera de permanecer a salvo y seguro es estando en un barco. Y este barco, que tiene más de 2000 años, es la iglesia. Este barco le pertenece a Jesús de Nazaret. El conductor principal o el capitán de este barco es Jesús de Nazaret. Y Jesús sabía perfectamente que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera del barco todos se hunden en el mar de la soberbia, en el mar de la pornografía, en el mar del egoísmo, en el mar de las drogas, en el mar de la prostitución, alcoholismo, idolatría, egolatría, etc. Sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Y Jesús sabía que pronto tenía que volver al Padre de donde había venido. Por eso elige su representante, elige el copiloto o el segundo oficial de esta tripulación, que es la iglesia. Y como ya dijimos, este cargo le tocó a Pedro, el primer papa. Él es ahora el nuevo capitán, el que guía y dirige a la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Por tanto, esta alternativa es lo siguiente. Estás viajando en este barco y de repente miras al capitán y no te gusta su cara, no te gusta su personalidad, no te parece la forma como está conduciendo y comienzas a hacer tus pataletas, tus berrinches. Y como no puedes hacer nada, porque el capitán es como el papá en la casa y te pone en tu lugar, te corrige, y tal vez equivocadamente, porque es humano. Y Jesús perfectamente lo sabía, que Pedro y sus sucesores muchas veces se iban a equivocar. Por supuesto que sí, porque si Jesús hubiera pretendido perfección en su iglesia, simplemente no hubiera fundado, o como capitán hubiera elegido a un ángel. Pero no es el caso. Al final, como no te funcionan tus berrinches, tus fechorías, te bajas del barco y te subes a unos pequeños botes que también están navegando por ahí cerca. Otros también se bajan y fabrican su propio barquito, o mejor dicho, su propio bote. Y en este botecito, el capitán, ¿sabes quién es? Juancito, Carlitos, Luterito, Rodolfito, etc. ¿Y saben quién le eligió como capitán? Nadie. Realmente es triste esta situación. Solo se autonombraron capitanes, conductores, guías, profetas, pastores, apóstoles. Estos falsos profetas, segunda de Pedro 2:1, Ezequiel 13:2, con engaños y mentiras a mucha gente los lleva a su botecito. Pobrecillos con ellos. Lamentablemente, estas palabras no se cumplirán. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esto significa que en algún momento aparecerán olas y mareas que sacudirán a las tripulaciones que navegan en la alta mar. Y lógicamente, los barquitos y los botecitos que aparentemente viajan felices entre cantos y alabanzas no prevalecerán a las altas oleajes de la vida. Serán sepultados en el alta mar. Y si no quieren ser devorados por las orcas, ballenas, tiburones, nuevamente, cabizbajos, humillados, avergonzados, arrepentidos como el hijo pródigo. Lucas 15, 18, 19. Volverán a la iglesia de Jesucristo, a la gran tripulación de Jesucristo. Y felizmente, Él es compasivo y misericordioso, lento a la cólera
y rico en piedad, te estará esperando con los brazos abiertos y te hará una gran fiesta. Lucas 15:24. Muy bien, estimados amigos, ya teniendo claro estas cosas, permítanme darles algunos alcances generales. San Pedro fue papa aproximadamente por 34 años, es decir, desde el año 33 hasta el año 67. Cuando él falleció, tomó el cargo San Lino, desde el año 67 hasta el año 79. Cuando éste falleció, tomó el cargo San Anacleto, luego San Clemente I, San Evaristo, San Alejandro I, San Sixto, San Telésforo, San Higinio, San Pío I, etcétera, etcétera. Desde San Pedro hasta la actualidad, ¿saben cuántos papas ya pasaron en estos 2020 años de la Iglesia? Ya pasaron 265 papas. El actual Papa Francisco es el número 266. En todos estos años han habido papas buenos, en su mayoría santos, pero también hubieron papas que han hecho quedar mal a la Iglesia, han hecho mucho daño a la Iglesia de Jesucristo. Si esto fuera un proyecto o una institución meramente humana, hace años ya hubiera desaparecido, pero sabemos que esta es una institución divina, en manos de los humanos, obviamente, que llegará hasta el fin del mundo, como el mismo Jesús lo prometió. Muchachos, esta iglesia necesita un joven como tú, joven con un corazón grande, con un corazón sincero y noble, joven que ama la verdad, joven que cree en la familia, en el progreso, en la igualdad, la justicia. No andes como oveja descarriada. Aquí hay mucho que hacer, aquí hay mucho que trabajar. Jesús te ama, Jesús te llama.